Mis estimados hermanos y amigos, continuamos con el repaso de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Luis Aguiluz y quisiera compartir la lección de este trimestre. Se titula Las etapas familiares. La lección de esta semana, Preparémonos para el cambio. Estaremos estudiándola este 20 de abril. Así que vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en el Salmo 85:13, que dice: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Este versículo nos presenta la importancia de andar en los caminos del Señor. Recordemos que los cambios son parte de nuestra vida. Y dentro de estos cambios muchas veces ocurren de manera inesperada y muchos de ellos son trascendentales, sumamente importantes, decisivos, y a veces estos cambios van a determinar el rumbo de nuestra vida. Ellos son trascendentales porque tienen que ver con cuatro aspectos básicos importantes en la vida de una persona y de la familia: el matrimonio, los hijos, la vejez y la muerte. Así que a través de esta semana se está estudiando estos cambios que en la mayoría se enfrentan tarde o temprano, de una forma u otra, y también que, como les digo, afectan la vida familiar. La lección del día domingo nos presenta el hecho de que muchos de estos cambios a veces nos coge de manera desprevenida, o sea, sin estar preparados. La lección presenta que la raza humana, después del pecado, ha entrado en una condición bastante difícil, donde hay dolor, desesperación y a veces mucha dureza. Y esto ha hecho de que cada uno de nosotros tengamos una situación bastante complicada en nuestro diario vivir. Esta situación difícil, complicada en la raza humana, se encuentra resumida en el versículo de Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué advertencias y qué promesas se encuentran en la Biblia? 1 Corintios 10, 1 al 13, nos dice que no debemos caer en el error que cayó el pueblo de Israel. Ellos estaban tentando a Dios una y otra vez, pero también se nos presenta allí que juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida, la vía de escape. Así que tenemos nosotros que poner nuestros ojos en el Señor, obedecer, y el Señor nos ayudará a salir de las situaciones más complicadas. La necesidad del mundo, dice Ellen White en el libro de Educación 54, es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Estas palabras fueron tan válidas para el antiguo Israel como lo son también para hoy en día. Necesitamos ser personas íntegras, necesitamos ser personas consagradas a Dios, obedientes. Tenemos ejemplos de algunos que no fueron fieles, no fueron leales, como el caso de Ananías y Zafira, registrado en Hechos 5:1 al 10, donde ellos se comprometieron con hacer un pacto y fallaron. Dieron una cantidad impropia, inadecuada de lo que habían prometido y murieron como consecuencia de esas faltas que hicieron. Otro caso se presenta en Génesis 16, 1, 2, 5 y 6, donde encontramos la experiencia de Abraham y Sara. Como Sara era estéril, quiso tener un hijo, quiso que se cumpliese la promesa de Dios en ellos y ella usó a su sierva para que de esta manera tener el hijo, y esta decisión inadecuada e incorrecta trajo sufrimiento para la familia y para la posteridad. También encontramos en Mateo 20, 20 al 22, donde está ahí la madre de Santiago y Juan pidiéndole a Jesús que sus hijos estén en un lado prominente, en un lado importante con Jesús, y realmente no estaba pidiendo lo correcto, no sabía lo que ella estaba pidiendo en realidad. Todas las situaciones que nos pasan dependen del contexto en el que vivimos, de la formación y preparación espiritual que tengamos,
y si no estamos listos, preparados, entonces vamos a tener sufrimiento más adelante. El día lunes nos presenta la preparación para el matrimonio. El matrimonio es una etapa muy importante y trascendental en la vida, y el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de esto. Esta es una de las instituciones más importantes que nos presenta la palabra de Dios, y es un tipo entre Jesús y la iglesia. Así que esta estructura social del matrimonio cuenta con la bendición de Dios y debe ser hecho en este marco. El hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice la palabra de Dios. Y entonces, de esta manera, la relación se constituye en una unión que es muy, pero muy importante. Los padres deberían quedar en un segundo lugar, aunque no deben ser olvidados. Esta relación debe estar basada en el amor. 1 Corintios 13 nos muestra allí un capítulo relacionado con el amor, y debe ser la base para el matrimonio. Y el amor no solamente debe ser palabras. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice allí que los frutos del amor deben manifestarse, especialmente en el matrimonio, porque allí es donde los hijos verán el tipo, el ejemplo de matrimonio que ellos han de llevar más adelante. Y como preparación para el matrimonio, uno debe ver la persona con la cual se va a casar. Así es que en realidad hay características que los puedan llevar a ser felices. Y uno debe hacerse algunas preguntas, ¿no? Si su futuro cónyuge es trabajador, o si tiene un buen carácter, si tienen cosas en común, cómo se sienten los amigos y la familia con el futuro cónyuge, y también si la fe es parte fundamental de la vida de esa persona. Todas estas preguntas hay que responderlas antes del matrimonio para poder de esta manera disfrutar de la mejor posibilidad de la felicidad. Otro de los aspectos importantes de las decisiones que tomamos vienen como consecuencia del matrimonio, y es la paternidad. Muchas veces no estamos preparados para este acontecimiento tan importante. Ser padres es una responsabilidad para toda la vida, ya que este cambio transforma a la pareja. Y como les digo, muchas veces no estamos preparados, y esto trae complicaciones. Debemos ser conscientes de que cuando llega un hijo van a haber situaciones diferentes a las que teníamos cuando no teníamos al niño. Así que tenemos que ver cómo hacer que encajen las situaciones para poder desarrollarnos en una forma más completa. En la palabra de Dios nos encontramos allí algunos ejemplos de niños que fueron dedicados o presentados al Señor para un uso exclusivo del cumplimiento de la palabra del Señor, como en el caso de Samuel. Ana oraba para tener un niño y era estéril, pero el Señor la bendijo, y este niño es por el que yo oraba, dijo ella. También encontramos en Jueces 13:7 que el ángel vino y le dijo que tendrían un niño y que sería nazareno, y llegó a ser Sansón, un hombre que, aunque tuvo sus errores, fue usado por el Señor. Más adelante encontramos también a Zacarías y a Elizabeth, que fueron usados por el Señor para traer al mundo a Juan, quien fue el precursor de Jesús. Y por último presentamos allí a José y a María, quienes fueron los padres de Jesús. Una responsabilidad muy grande, una oportunidad de ser padres, pero con una misión de por medio. Estos tres primeros fueron padres de profetas y dirigentes de Israel, y uno de sus hijos sería el precursor del Mesías prometido, Juan, y uno de ellos sería Cristo, ¿no? Jesús. Estos padres tenían una responsabilidad, y hoy en día también nosotros tenemos la responsabilidad de conducir, criar y educar a nuestros hijos para que puedan formar parte de los redimidos, de los salvos. Debemos prepararlos a ellos para que puedan tener esa predisposición de pelear y con éxito salir triunfantes en las tentaciones de cada día. Así que es una responsabilidad, es un privilegio
y tenemos nosotros que asumirlo con esa altura, pedir al Señor sabiduría para llevar esta responsabilidad. La lección del día miércoles nos habla acerca de la vejez, que también para esta etapa de la vida tenemos que prepararnos. Es una etapa bastante difícil que va a llegar tarde o temprano. Las etapas anteriores de la vida deben ayudarnos a prepararnos para esta última. Como sabemos, los ancianos llegan a esta etapa como consecuencia de los años que van pasando y que no pasan en vano. Pero mientras pasan los años, vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo madurez y todo esto debe volcarse en beneficio de los demás. La sabiduría que los ancianos tienen es un caudal de apoyo y de ayuda para aquellos matrimonios más jóvenes. En el Salmo 71, todo este salmo es una oración de un anciano. Y allí él manifiesta que Dios ha sido su seguridad desde su juventud y él expone, ¿no?, que el Señor lo sustentó desde su vientre, que el Señor lo trajo a la vida, que estuvo siempre velando por él y le pide ahora que no lo desampare en su vejez, que esté acompañándole porque sus enemigos lo han rodeado. Así que en esta etapa de la vejez uno llega a adquirir un conocimiento o debe adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios. Toda su vida de esta persona debe ser adquirir una relación personal con Dios. En segundo lugar, debe desarrollar buenos hábitos. Una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso, estos remedios naturales van a ayudarle a que tenga una mejor vejez, una larga vida, una mejor calidad de vida. Y el salmista también nos expresa que la confianza en Dios, la alabanza y la esperanza son elementos importantes dentro de la vida de una persona para que durante la vejez tenga ese contentamiento. Y por último, cultivar la pasión por la misión de Dios. El autor de ese salmo nos muestra que una persona no puede estar inactiva en su vejez. La persona debe estar alabando a Dios, pero también debe estar hablando, compartiendo con otros las bendiciones que Dios le ha dado. Así que durante la edad de la vejez, los ancianos deben tener esta experiencia. Y nosotros, que todavía no estamos en esta edad de la vejez, de la senectud, debemos prepararnos para ello. Y al prepararnos, Dios nos va a bendecir grandemente. La lección del día jueves nos presenta otro tipo de preparación. Esta preparación es para enfrentar la muerte. Es una triste realidad. La consecuencia del pecado es la muerte. A menos que estemos vivos cuando Cristo venga, no conoceremos la muerte. Pero si es que Cristo no viene, seremos llamados al descanso. Y así como el matrimonio, el nacimiento, el desarrollo, la muerte es una etapa de la vida y es un cambio para la familia también, porque uno tiene que comenzar a adaptarse a una realidad diferente sin esa persona amada. En 1 Corintios 15, 24 al 26, nos dice que la muerte es una realidad, pero que cuando Cristo venga va a destruir la muerte. Ese enemigo va a ser destruido. El postrer enemigo será destruido y ya no será más. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que ser realistas. Nadie quiere morir, nadie quiere dejar este mundo, ni a la familia, ni lo que hacemos. Pero puede llegar de una manera inesperada, trágica, de un momento a otro. Nos vamos a dormir esta noche y ya de repente ni nos levantamos. O de repente un accidente, o de repente una enfermedad. Cualquier cosa de ellas puede venir, pero nosotros debemos estar preparados hoy día para encontrarnos con nuestro Señor en cualquier momento. No debemos dejar que pase el día sin estar a cuentas con el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos presenta algunas de las palabras que David le dijo a su hijo Salomón antes de morir. Él le da ciertos encargos, él le da ciertas recomendaciones, le pide que siga al Señor, que guarde los mandamientos. Y aunque parece un poco discordante, ¿verdad?, que un hombre que ha cometido tremendos pecados le diga a su hijo que no los cometa,
parece que no está correcto, que no debería tener esa autoridad moral, pero él había tenido un encuentro con Dios, él había sido y había sentido realmente el perdón de Dios, y el Señor lo había transformado a tal punto que el Señor dijo que deberían seguir el ejemplo de David, que no cometió pecado, porque David aprendió por las malas. Y algunas de las lecciones difíciles que se aprenden del pecado en nuestra vida son a veces con sufrimiento y con dolor. Y eso tenemos nosotros que transmitirlo a nuestros hijos para que no pasen esa misma experiencia que hemos pasado nosotros. Así que para resumir la lección de esta semana, recordemos, debemos aprender de los errores del pasado. El pueblo de Israel tuvo muchos errores y el Señor los dejó ahí en la palabra para que no los cometamos nosotros. Debemos obedecer a Dios y ser fieles a su palabra. La desobediencia trae consecuencias muy tristes también para nuestra persona y para nuestra familia. Debemos estar unidos con la familia en un mismo espíritu. No debemos romper la unidad familiar. Debemos mantenerla a toda costa. También debemos prepararnos para las diferentes etapas de la vida. Cuando estamos niños, debemos vivir nuestra niñez. Y los jóvenes deben valorar la juventud cerca del Señor, obediente a los padres. Y también el matrimonio debe ser una unión, porque como representa la unión entre Cristo y la Iglesia, también nosotros debemos manifestar esa pureza y esa unión en una forma pero muy correcta y apropiada. También debemos estar siempre atentos para que el enemigo no nos sorprenda desprevenidos. Y aunque van a venir tentaciones, podamos estar listos para enfrentarlas y salir victoriosos. También debemos de disfrutar la vida en su plenitud al lado del Señor, al lado de los que nos rodean, y llevar a nuestra familia a los pies del Señor, por precepto y por ejemplo. Y de esta manera estaremos preparándonos y preparando a otros para que cuando Cristo venga estemos juntos con nuestra familia. Que el Señor los bendiga y que estas lecciones puedan ser de bendición en nuestro diario vivir. Que el Señor les acompañe.